Ya. Ok. Bueno, yo soy Emiliano Sánchez Verde, voy a ser el moderador de la mesa de debate que vamos a llevar a cabo para la materia de historia del pensamiento económico. Lo que vamos a hacer a continuación van a ser 5 preguntas, la cual van a contestar por orden, y la última pregunta va a ser dedicada a que debatan un poco sobre los temas que pues vamos a conversar. Vamos a empezar por orden. Voy a ir cediendo la palabra para que se presenten y digan el pensador y de paso que contesten la primera pregunta. La primera pregunta va a ser, ¿cuál economista escogiste y cuál es la razón de tu elección? Si gustan, pues empezamos con Eduardo. Bueno, se oye mi micrófono. Yo elegí Karl Marx porque se me hace un economista muy interesante y que tiene una historia muy particular y además como que su pensamiento económico marcó la historia pues mundial, ¿no? Es un pensador muy importante, sobre todo en estos últimos tiempos y en la historia más reciente sobre todo. Ok, pues si gusta continuar César. Yo escogí a John Stuart Mill. Él es un filósofo británico. Escogí a él porque me llamó la atención su enfoque, que se basa en, pues, en el equilibrio entre el liberalismo económico y la justicia social, que esto lo convierte en un pensador versátil y relevante para la comprensión de los desafíos económicos y sociales. Y por último, pues Emiliano. Bueno, yo escogí a David Ricardo porque si bien es un economista que no es tan mencionado, sus teorías y sus aportes a la economía y a la socioeconomía fueron muy vitales ya que, al igual que otros economistas, mencionó conceptos como la teoría del valor, la ley de los rendimientos marginales y asimismo algunos de sus conceptos, sobre todo lo de la socioeconomía y la balanza de poderes, es mencionado en teorías de otros economistas como Karl Marx, por ejemplo. Muy bien, ya contestada la primera pregunta, voy a hacer la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles han sido los aportes al pensamiento económico que ha realizado el economista que escogiste? Si quieres, vamos por el mismo orden, Eduardo. Karl Marx sobre todo habla mucho de la lucha de clases y también de un concepto como, por ejemplo, el del capital y lo de que el trabajador. O sea, de que el empresario le roba al trabajador el valor de su trabajo porque es el que está produciendo el valor porque invierte su tiempo, ¿no? Algo así como el concepto de qué es lo que le produce valor a un objeto, si es como el trabajo producido y todo eso, entonces también eso es, igual también entramos mucho en conceptos como de filosofía, igual Karl Marx, pues es principalmente filósofo, aunque sus teorías también fueron pues, aplicadas a la economía, ¿no? Y habla sobre todo como de la capacidad del trabajador de autoorganizarse y de controlar como la producción, ¿no? Ok, seguimos con César. Eh, bueno, el economista que escogí, pues ha hecho muchos aportes, pero yo escogí principalmente nada más tres, que el primero es la teoría del valor y la distribución, que este se encarga, pues el valor de los bienes, que está enfocado en la oferta como en la demanda, también con los costos de producción. El segundo es la economía política, que es la distribución de la riqueza en las instituciones humanas. Y pues esto abrió las puertas a las políticas que influyan en la distribución. Y el último es el utilitarismo, que es conocido por su trabajo en la filosofía. Y pues mi economista influyó en la economía surgiendo decisiones que deberían de tomarse con base al mayor bienestar con el número de personas. Muy bien, muchas gracias. ¿Y Emiliano? Bueno, David Ricardo, mi economista, al igual que otros, proporcionó su propia definición y sus puntos respecto a la teoría del valor, pero específicamente Ricardo atribuyó un concepto muy importante y específico que fue el diferencial marginal, en el cual explica, muy ambientado al contexto de su época de antes, en donde se cosechaban y se cultivaban tierras, que inicialmente se conseguían las principales tierras, las que tienen mayor productividad, y él propone un sistema dinámico en el cual menciona cómo a medida que aumenta la población, también aumenta la productividad de esas tierras, pero también aumenta
la cantidad de tierras infértiles o que tienen menos productividad. Entonces, con esto se genera una contraparte, ya que a medida que aumentan toda la población y las tierras, también hay una reducción en la efectividad porque las tierras son menos productivas. Muy bien, muchas gracias. Entonces pasamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál de los aportes que has mencionado consideras que es más importante o que más ha influido de tu pensador? Vamos con Eduardo. Pues yo creo que sobre todo el concepto de lucha de clases que marcó gran parte de la historia como del siglo XIX y XX, que pues la revolución comunista y lo de que los trabajadores se verían alzar contra sus opresores. Entonces, toda esa teoría pues, del comunismo, ¿no? De la manera que tenía Marx de ver el comunismo es lo que marcó, pues, esa parte de la historia, ¿no? Entonces, para mí es como lo que más marcó su pensamiento, su idea más grande que es más se expandió, ¿no? Muy bien. César. Yo escojo la economía política. Es porque desafía la idea prevalente en su época de la distribución de la riqueza que está determinada por las leyes naturales inmutables. Mill argumentó que las leyes de producción eran más rígidas y están más ligadas a la naturaleza. La distribución de la riqueza dependía de las decisiones humanas y de las instituciones sociales. Y pues esto ocasionó que se abra un debate sobre la sociedad, de cómo puede influir la equidad económica y cómo permite que empezaran a discutir pues las políticas públicas para mejorar la distribución de la riqueza. Muy bien. Y Emiliano, por último. En mi caso, escojo la ventaja comparativa del comercio exterior, ya que si bien en su teoría del valor del Ricardo en la diferencial marginal, esa parte está más ambientada al contexto de su época en la que él estuvo, en el caso de la teoría comparativa de los mercados, este menciona que las naciones deben aprovechar sus competencias y su disponibilidad de recursos, mano de obra, para producir los productos que tengan mayor calidad y por ende mayor eficiencia. De esta forma, él menciona que las naciones deben de importar los productos que son menos calidad para ellos y deben de exportar los productos que les brindan más calidad. Con esto se tiene un mercado más competitivo, libre y justo. Muy bien. Pasaremos con la siguiente pregunta, la cuarta pregunta. Dice, ¿cómo podemos ver reflejadas las ideas de estos economistas en la actualidad? Empezamos pues con Eduardo. Pues en la actualidad las ideas como, sobre todo como la protección del trabajador y todo eso, los derechos laborales, la jornada de 8 horas, también puede ser el seguro social, todos esos conceptos que es más allá de como de proteger a la gente, al pueblo, a la gente común, ¿no? Todo lo de los derechos humanos, eso se vio más que sobre todo pues en el comunismo, porque si te das cuenta en la revolución industrial, sobre todo los derechos del trabajador eran casi nulos, jornadas de 12, 13 horas diarias, inseguridad, pues inseguridad en el trabajo, no había derechos sociales como un seguro médico, o sea, todos esos tipos de conceptos como más de protección a la persona y todo ese tipo de cosas, es lo que se ve en las ideas de Karl Marx actualmente. Muy bien, seguimos con César. Eh, las ideas de Mill pues se reflejan en las políticas públicas y en los debates actuales que pues su enfoque se basa en combinar la justicia social con la libertad económica y sigue siendo una base fundamental para entender cómo se estructuran las sociedades modernas y sus economías. Muy bien, seguimos con Emiliano. Bueno, respecto a los dos temas que había mencionado antes, respecto a la teoría del valor, se puede apreciar en la actualidad que la disponibilidad de los recursos en el mundo, independientemente de lo que sea, se ha ido mermando, porque nosotros como humanos estamos explotando todos ellos. Un ejemplo de ello son las monedas, que antiguamente eran de metales preciosos como el oro y la plata, y actualmente manejamos monedas que ya tienen una cantidad mínima de metales preciosos o nula,
O en caso contrario, estamos manejando monedas digitales que no aportan los metales preciosos que él mencionaba. Y por el otro lado, en el diferencial marginal, nosotros tenemos la globalización en sí misma. En el caso de China, él aprovecha que tiene una mano de obra bastante barata y gran disponibilidad de recursos para vender a todo el mundo sus productos a menores precios, aprovechando esta ventaja comparativa. Por otro lado, tenemos los casos de nearshoring, que en el caso de Tesla, este señor Elon Musk iba a traer una de sus fábricas a la parte de Monterrey. Esto se ve en muchos otros lados y es porque se aprovechan distintos factores como la disponibilidad de recursos, la mano de obra barata, para aprovechar las ventajas competitivas en el mercado. Muy bien, muchas gracias. Y por último, la última pregunta, que es con el propósito de que pues debatan un poco. Si gustan, lo hacemos de a dos rondas, es decir, una ronda en donde Eduardo, César y Emiliano expresan su opinión y la segunda donde se contestan y expresan la opinión para ya después de eso cerrar con una conclusión. La pregunta es, ¿cuál economista consideran que ha aportado más al pensamiento económico? Empezamos con Eduardo. Bueno, es que Karl Marx sobre todo era más filósofo que economista, pero sus ideas de filosofía y de cómo se debería distribuir el trabajo también se pueden ver reflejadas en la economía, pero su fuerte yo creo que es más filosofía que economía, porque él sobre todo se inspiró en Hegel. Entonces, pero él igual buscó una manera de aplicar la filosofía que él tenía del trabajo y del trabajador y como la libertad, sobre todo, que se inspiró de Hegel en una manera económica. Y él buscaba traer un comunismo más científico, o sea, algo más basado en hechos más basado en hechos y como en resultados, ¿no? Más que algo más como filosófico. Entonces, el problema es que hay como ciertas cosas que a lo mejor puedes refutar o puedes a lo mejor no ver tan correcto, pero pues yo creo que aportó mucho por sus ideas, sobre todo de la protección del trabajador y de la distribución del trabajo, ¿no? Muy bien. César. Pues yo elijo al mí por su enfoque que está equilibrado entre el liberalismo económico y la justicia social, que esto pues para mí lo convierte en un pensador versátil y relevante para pues, los desafíos económicos y sociales. Muy bien. Y Emiliano. Ok, si tuviera que hablar de mi pensador, que es David Ricardo, lo escogería porque él aportó mucho para los conceptos que otros filósofos utilizaron posteriormente, como Karl Marx. Sobre todo la teoría de la renta la encuentro muy interesante, ya que hace la comparación entre la clase trabajadora y los capitales, que son los que son los dueños de empresas y tienen el dinero principalmente. Y esto, pues, como se sabe, después lo agarra Karl Marx para su libro de Riquezas de las Naciones. Sin embargo, considero que el más importante puede ser Adam Smith, ya que él es el que es considerado el padre de la economía, porque junta todas esas escuelas preeconómicas que hemos visto en el curso y las une en un concepto único que es la economía, ya no solo como fuente de dinero, sino también involucrando otros objetos, otros aspectos sociales y culturales. Muy bien. Eduardo, ¿desea refutar o aportar algo más los argumentos de tus compañeros? Es que yo siento que, por ejemplo, todos los economistas que hemos visto son parte importante de la historia, pues, de la economía económica del mundo, ¿no? Pues, pero, por ejemplo, a mí hay un concepto que no me gusta mucho, que es el utilitarismo, sobre todo en la perspectiva filosófica, porque eso se puede usar de manera incorrecta, sobre todo en política se utiliza mucho el utilitarismo, ¿no? O sea, si yo digo, hago mal a alguien o algo, pero le va a causar más bien a otras personas, entonces es como, es lo que no me gusta del utilitarismo. Y también, por ejemplo, Adam Smith, si bien es cierto que es el padre de la economía, pues igual siento que son ya teorías muy anticuadas, ¿no? O sea, ya es algo de hace mucho, mucho tiempo y pues como que yo siento que hay otros pensadores más actuales que pueden ser o sea, si bien sí es el padre de la economía, algunos de sus teorías o conceptos ya están muy anticuadas para ser aplicadas en la actualidad, ¿no?
Bueno, es lo que yo quería decir sobre el tema. Muy bien, gracias por tu participación. César, ¿algo que quieras agregar o refutar o redebatir de tus compañeros? Pues, pues yo puede ser que lo que quiera agregar, pues puede ser, pues de mi economista, pues que puede ser, eh, pues, pues todos tienen pues algo en común, que puede ser, pues que son economistas, que cada uno hizo pues sus diferentes aportes, pero pues yo digo que mi economista, pues influyó mucho en pues, la distribución de la riqueza, en la libertad individual y pues también tiene que ver como el papel que hace la economía y que esta se va reflejada pues en las políticas. Muy bien. ¿Y Emiliano, algo que quieras agregar o refutar de tus compañeros? Em, bueno, sí, en la parte de refutar, más que hacer señalaciones contrarias o negativas de los comentarios de todos, quisiera concientizar que al final de cuentas todos los conceptos de estos economistas parten de observaciones de fenómenos que ellos apreciaron en su momento, pero también de datos, fuentes históricas que, si bien las pueden ver ellos de vista propia, también las sacan de fuentes de otros economistas. Lo podemos ver en las teorías que estos plantean, ya que los compañeros mencionan unos puntos que son bastante similares a los del economista que yo manejé. Ahora, respecto al mío, que es David Ricardo, me quiero hacer una réplica, suena contrario, algo raro, hacia el sí mismo, ya que en el apartado que él menciona de la teoría de valor, él dice que el valor de un producto, su precio normal, es proporcional a la cantidad de trabajo realizada sobre el mismo. Si bien eso tiene mucho sentido y antiguamente funcionaba, considero que en la época actual no es un concepto que valga, ya que hay gente que en sus trabajos hace acto de presencia y sin embargo les va muy bien. Y existen otros muchos más casos en donde esa cantidad de trabajo no es proporcional a los ingresos de la gente. Muy bien, muchas gracias, Emiliano. Y hasta aquí dejamos, pues, esta mesa de debate. Esta mesa de debate. Para concluir, para hacer un énfasis de todas estas ideas, eh, quisiera remarcar que realmente todos los economistas mencionados y todos los que no se mencionaron realmente fueron importantes y aportaron demasiado al pensamiento económico, cada uno con sus fallas, cada uno con sus aciertos, pero al final de cuentas influyeron bastante en lo que hoy conocemos como el concepto de economía. Cada uno de estos, aunque se pueda criticar cosas o se les pueda mejorar cosas, es parte del crecimiento del pensamiento y nos da esa capacidad de análisis para reconocer de dónde viene todo lo que queremos actualmente y cómo ha influido todos estos tipos de pensamiento diferente en la actualidad. Esto ha sido todo. Muchas gracias y que tengan muy buen día. César, si quieres ya para la grabación. Sí.